Gloria a Dios, bendiciones en el nombre de Jesucristo. Mi nombre es Zoraida, evangelista y misionera, y hoy pues como siempre vamos a convivir con vosotros pues la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar un poco de algo que debemos de vivir con Él, ¿no? Vamos a hablar de la oposición. Sí, oposición. ¿Por qué? Y te asombrarás. Pues quiero que sepas, querido creyente, evangelista, profeta, pastores, iglesias, líderes, que siempre vamos a tener una oposición. ¿Y por qué? Porque Dios lo permite. Dios lo permite para poder lograr el propósito que Él tiene en ti, ¿sabe? A través de, precisamente, de tu resistencia. Entonces, ¿qué debemos hacer ante una oposición? Pues resistir y esperar a que Dios cumpla el propósito que tiene en tu vida. Porque hay algo muy cierto, muy cierto. No podemos escapar ninguno de la promesa del Dios divino. Muchas veces no entendemos la actuación permisible, ¿no?, de Dios en nuestras vidas para posicionarnos en aquello que nos ha llamado a ejecutar, nos ha llamado a hacer. Por tanto, ¿por qué hablo de esto? Porque debemos de resistir. Y la clave está en eso, en resistir a quien, al oponente de la obra de Dios. Amén. Sí, resistir y continuar con la misión implica, escúcheme bien, atender, aceptar ante cada decisión que tomamos, el avanzar en la obra de Dios. Nunca, no se olvide, nunca va a faltar la oposición. Vamos todos al libro de Nehemías. Para los que no me conocen, soy evangelista, misionera, y bueno, y desde este canal, que gracias por inscribirte, pues déjame que te cuente, así se llama, pues intentamos contártelo, ¿sabes? A través del Espíritu Santo, que es el que nos da aquella sabiduría para poder expandir, que es tarea tuya, remanente, tarea mía, ¿sabes? Todo aquel que sabe la verdad, todo aquel que sabe esa buena noticia del Evangelio, tiene la obligación de hablar de ella. Amén. Vamos a buscar el libro de Nehemías 4:4-5, perdonéis, Nehemías 4:4-5, tengo la Biblia aquí a un costado, y vamos a comenzar. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra dice: Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cobras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Se van a irar contra ti, profeta, evangelista, pastores, pastoras, siervo, y la clave es resistir. Resistir y continuar con la misión implica, queridos oyentes, entender y acertar que ante cada decisión que tomemos, que tomes tú, que tome yo, de avanzar en la obra, nunca faltará la oposición. Es un hecho. Y usted tiene que saber vivir con ese hecho. No renunciar bajo ningún concepto. Este es un asunto tan real, tan ineludible, hasta incluso indiscutible, que el enemigo se levante para creernos obstáculos en el mismo instante que se están evolucionando las bendiciones. En el mismo instante que usted está, recibiendo la bendición de Dios, preparándose para esa gran misión, ahí, en ese instante, se levanta el enemigo. Sí, aún cuando todavía no hemos empezado a cumplir la misión, ya el enemigo se está levantando. Por eso es que debemos seguir cuidadosamente
en lanzar expresiones como Dios me dijo. Hay que estar atento. Muchas veces nos expresamos así. Dios me dijo. El Señor me mostró. Porque tan pronto hagamos este tipo de declaraciones o profecías, magari no dirigidas por el Espíritu Santo, bien por convicción o bien por precisión, el enemigo de nuestra alma te escucha. El enemigo de nuestra alma y de nuestro ministerio, que es Satanás, nuestro enemigo, el padre de toda rebelión, de toda oposición, llama a su agente, entra y empieza a hacerte la suya. Por eso es importante que tú te permanezcas en la resistencia. Que no tires la toalla, hermana, siervo, sierva. El proceso de construir es bastante complejo. Construir y reconstruir en la obra de Dios, si usted y yo no estamos listos y dispuestos a resistir, nos deplorarán. Vamos desplazados ante la oposición, que siempre será pasiva y agresiva. Todos recordarán que Nehemías lo experimentó, pero él, sabiendo cuál era lo que Dios le había encomendado, supo cómo orar al verse acorralado. Él sabía cómo podía enfrentarse con su enemigo y cómo ganarle. Él no escapó para atrás. Él se mantuvo en el llamado. El profeta Nehemías, como todos sabéis, enfrenta en este caso orando. Él no renunció en ningún momento a el llamado. Siguió la dirección, una dirección específica, porque le pidió al Señor algo específico. En ningún momento renunció a lo que Dios le había recomendado. Y esto es importante que lo sepáis, queridos oyentes, porque ahí en esa resistencia es donde Dios le va a dar la victoria. En esa resistencia. Asumimos muchas veces que no hay que seguir resistiendo. ¿Cuántas veces? Me incluyo. Hay veces que yo digo, no puedo con tanta presión, con tanto murmuteo, pero tengo que seguir. Aunque se levanten miles por aquí, miles por allí, yo resisto. Permanezco a la espera, con la mirada puesta en Cristo, segura del llamado que me ha dado. Resista, hermana. Pero este es un gran error de decir, abandono. No lo haga. Por eso encontramos creyentes victoriosos por temporada, porque somos muchos de doble ánimo. Pero que olvidar que el enemigo anda como un león. Ese es el problema. Que nos olvidamos. Que nos olvidamos y dice, ya resolví esto. No, usted manténse ahí. El enemigo está velando. Por eso la palabra dice, velar sin cesar. ¿Y por qué lo dice? Porque la oposición siempre va a estar ahí. Oh Señor Jesús. Usted debe saber, querido oyente de la palabra, iglesia, remanente, creyente, y como ministro de Dios continuará hasta que Cristo regrese. Debe de continuar hasta que Cristo regrese. Nosotros en las nubes o nos llame en su presencia. Dios escuchó a Nehemías
también te va a escuchar a ti. Nehemías en el muro fue levantado. Tuvo una terminación, un deseo específico, terminando hasta la mitad. Él oró para que el muro se levantara. Y cuando iban a media mitad, que ya estaban terminando de hacer el muro, lo cual significa un gran avance. Después de tanta destrucción, el pueblo rebosaba de alegría, pero los opositores no se daban por convencidos. Iban allí a destruir lo que se estaba levantando. Por eso hay que velar sin cesar. Cuando más avances hagas en Cristo, tienes que saber que el enemigo se va a levantar. Y tienes que estar preparada para eso. Y cuando se levante en ese mismo instante, ponle la resistencia. Porque no estás sola. Dios está contigo. Amén. Esto evidencia que el enemigo no quiere que la obra del Señor avance. No quiere. Si vamos a buscar en el libro de Nehemías 4, 7, 8, la palabra dice: pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran separados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron, entraron en cólera muchos y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerles daño. Pero el Señor estaba con ellos. El Señor estaba con Jeremías. Sabía que los que estaban en contra estaban ahí. Que la oposición estaba ahí. Queridos oyentes de la palabra, creyente, es evidencia que el enemigo no quiere que la obra del Señor avance. Claro, no quiere que tu matrimonio avance. No quiere que las parejas tengan hijos. No quieren de que tu llamado se haga realidad aquí en esta tierra. Y tú se manda a su ejército para debatirte, para que caigas en una depresión, para que renuncies a lo que el Señor te llamó. No lo hagas. Resiste. Resiste. Las mismas manifestaciones que pasó Nehemías en su tiempo son las que estamos viviendo hoy. El enemigo se levanta. Nehemías, para impedir el avance de la obra, mira lo que pasó. ¿Cuántas veces nos encontramos entre nosotros mismos, creyentes, haciéndonos la vida imposible uno al otro, impidiendo que el otro avance? Eso pasa en las iglesias, eso pasa entre nosotros. No es culpa de nadie, es Satanás. Pero nosotros podemos hacer mucho. Resistir, seguir con el llamado. No permitas que nadie, ni la opinión de nadie, te haga frenarte en Cristo Jesús. Nadie. El enojo, la conspiración, el ataque y las disposiciones al hacer daño que caracterizan a Sanballat y a Tobías no es el mismo que en muchas ocasiones estamos viviendo en la iglesia. Sí. Entre nosotros pasa también.
Cuando una hermana se levanta, que el Señor haya llamado, ahí va unos cuantos sirviéndole de piedra de obstáculo. Dios mío, perdónanos. Dando la sabiduría de lo alto para que esto no pase. Señor, me duele decir estas cosas, pero estas cosas pasan. Con profunda tristeza tengo que reconocer que algunos se enojan al ver la mano de Dios manifestándose en la vida de otros creyentes. Muchas personas se molestan cuando Dios te bendice, cuando Dios te abre los caminos a ti, creyente. ¿Y esto qué cosa es? Eso está pasando. La conspiración, quiero recordar, en reuniones secretas para desestabilizar y destruir los avances de la obra en el hermano, en los pastores, en los profetas, en los evangelistas, en los apóstoles. Esas conspiraciones no vienen de Dios. El ataque haciendo daño a lo que se esfuerza, a lo que hacemos con nuestro esfuerzo. Querido oyente de la palabra, creyente, avancemos con la mirada puesta en Cristo. Prepárese para la oposición. Usted no puede batirse. Usted tiene que seguir. Aquel que lo llamó se ha convertido en el pan de cada día. Y eso debe ser su vivir. Usted debe saber que la guerra, la que estamos involucrados como creyentes y como ministro de Dios, continuará hasta que Cristo regrese. Oh, gloria a Dios por nosotros en las nubes o nos llame a su presencia. Y hasta esa hora tenemos que resistir. Desde aquí, desde este programa, déjame que te lo cuente. Intentamos contártelo todo. Dios te bendiga. Amén.